Buenas noches, bienvenidos a esta exposición, el cual hablaremos de la reforma del testamento y acción. Mi nombre es Paula Vera y presentaré para el área del derecho civil de las sucesiones. La reforma del testamento es la acción de reformar, el cual protege principalmente las asignaciones forzosas, el cual no se puede entregar la cuarta de las mejoras a alguien que no es autorizada en la ley, solo a sus descendientes del finado. Una vez probada en proceso judicial la infracción o violación de la ley sucesoral con la sentencia judicial reformatoria del testamento, puede resultar la ineficacia total o parcial de algunas asignaciones testamentarias indebidamente asignadas. La doctrina se ha manifestado sobre las características de la reforma del testamento diciendo: es patrimonial y personal. Lo primero indica que por objeto la reclamación de un derecho patrimonial legitima mejora o porción conyugal. Y, como lo menciona el artículo 15, la renunciabilidad del derecho. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. El cual, como lo explica este artículo, es transferible con el derecho concedido, donde también nos habla del artículo 1968, transmisible por la causa de muerte, nos habla de las obligaciones y derechos del cesionario en el artículo 1968. Nos indica que si el derecho se hubiere aprovechado de los frutos o percibido, créditos o vendido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario. El cesionario, por su parte, será obligado a indemnizar al cedente de los costos necesarios o prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia. Cediendo una cuota hereditaria, se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas hereditarias, que por el derecho de acrecer sobrevenga a ella, salvo que se haya estipulado otra cosa. Y por último nos habla de que se aplicarán las mismas reglas al legatario de los derechos litigiosos. El artículo 1274 nos habla de la acción de reforma, el cual, teniendo en cuenta esta acción es personal en el sentido de que le corresponde ejercitarla al titular del derecho desconocido contra aquellas personas que ha de afectarse con la sentencia por haberse beneficiado por el testamento, razón por la cual y por ello no es una acción real. Es indiferente que el demandante y demandado se encuentren poseyendo o no la herencia, ya que no persigue ninguna restitución de cuota hereditaria, tal como se ocurre con la acción de petición de herencia, con la cual diferencian las dos acciones. Se tramita actualmente por un proceso ordinario y se convierte en verbales según lo ordenado por la Ley 1395 del 2010. Para mayor información, denotaremos lo que dice el artículo 274 de la acción de reforma. Aquellos legitimatarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento y podrán intentar la acción de reforma, ellos o las personas a quienes se hubieran transmitido sus derechos dentro de los 4 años contados desde el día que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimatarios. Si el legitimatario a la apertura de la sucesión no tenía la administración de sus bienes, no percibirá en la acción de reforma antes de la expiración de 4 años contados desde el día en que tomara esa administración. Dicho ello, haremos paso a lo que son el proceso ordinario verbal según la ley 1395 del 2010. Siguientes requisitos. Primero, debe haber fallecimiento del testador. Segundo, la existencia de testamentos o
donaciones revocables. Tercero, la existencia de una herencia. Cuarto, se debe existir personalmente. Quinto, tener derecho a la legítima mejor o porción conyugal. Sexto, posterioridad a la muerte del testador. Séptimo, que no haya prescrito su derecho a reclamar 4 años. Octavo, que no haya perdido la legitimidad para la reforma por haber aceptado con condición de no impugnado. Para esa configuración se requiere que esté prevista en la ley y que dicho derecho sea de él en legítima mejor o porción conyugal, y que exista intención manifiesta e inequívoca de desconocer las mencionadas en el derecho, es decir, el testador que no haya dejado. Por otro lado, que debe existir un perjuicio patrimonial de las legítimas o de las mejores porciones. También es necesario que el testador conozca de la existencia de la persona y de la tenencia en derecho legítimo a la mejor porción. Este debe estar proferido en la sentencia judicial reformatoria del testamento, el cual puede resultar ineficaz en totalidad o en parcialidad, o de todas o de algunas asignaciones testamentarias. La reforma es un testamento que significa cambiarlo o corregirlo legalmente para ajustarlo a unas exigencias de nuestro ordenamiento legal, lo cual se traduce en declarar ineficaz o sin valor o un efecto de la exposición testamentaria, que parcial o totalmente se desconoce ilegalmente el derecho fijado en la ley, quedando por tanto el testamento plenamente eficaz en todas sus partes restantes, no violatorias. Lo que se procura es que el restablecimiento del derecho violado al demandante o legitimatario, reclamante o de porción conyugal o mejorario se reactive y se haga mediante estación. Bien, el artículo 1062 nos habla de unas inhabilidades para testar. Nos habla de quienes no pueden, como lo menciona, primero, el impuber. Segundo, el que se hallara bajo interdicción por causa de demencia. Tercero, el que actualmente no tuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Cuarto, todo el que de palabra no tuviere o no pudiera explicar su voluntad claramente. Y un inciso que nos dice que las personas no comprendidas en esta numeración son hábiles para testar. Bien, entonces pasemos a cómo se tramita esta acción, primeramente empezando por qué es la acción de reforma del testamento. La misma nos habla de que su naturaleza jurídica es personal y está plasmada en el artículo 1274 del Código Civil, como ya lo mencionamos, a que nos concierne este artículo. Es una herramienta que da el legislador a los legitimatarios cuando el testador ha desconocido sus derechos por no respetar las legítimas al momento de plasmar su voluntad en el testamento. A pesar de que el testador tiene libertad para disponer los arbitrios de los bienes que tiene, se debe respetar en todo momento las asignaciones forzosas. Por tanto, esta acción es la que se le da al legitimatario cuando el testador no ha respetado las mismas y se le ha distribuido de manera equívoca a los herederos en la masa sucesoral. Entiéndase por masa sucesoral la cantidad de bienes restantes que una vez hechas las donaciones antes mencionadas. También los bienes por la cuarta libre disposición, el cual el testador quiso dejar a otra persona diferente a sus herederos, es decir, que el resto de los bienes es el que les serán dados. Eh, la cuarta libre disposición es la composición del 25% de los bienes y con ello se puede favorecer a la cuota de determinados herederos a cual quiere él dejar, y que puede incluir cualquier persona, no necesariamente tienen que ser herederos.
que contengan una descendencia con el cesante. Bien, ¿qué pretende esta acción? Es armonizar la voluntad del testador de forma conjunta con las asignaciones forzosas que se encuentran en la ley, porque lo que se busca es que se entregue al legitimatario lo que por ley le corresponde en el eventual momento que el causante no lo haya dispuesto. Así su testamento claramente y la voluntad del testador prevalece en mayor medida, pero se debe respetar esas disposiciones que por ley se encuentran todo esto, y no quiere decir que el testamento ya se declare nulo, sino que por el contrario, se debe modificarse en razón de que no puede vulnerar los derechos estipulados para los legitimatarios y los cuales se encuentran en el artículo 275 del Código Civil, como nos habla del objeto de reclamo de la acción de reforma, que en general lo que por ley corresponde a los legitimatarios y lo que tiene derecho a reclamar por la acción de reforma es lo que se legitima esa rigurosa comprensión comprendidos en este artículo 275. Caducidad y momento en el que se puede interponer. Según el artículo 274, esta acción no se puede interponer sino hasta los 4 años siguientes al día en el que tuvo conocimiento. Primero, en el testamento y segundo, en la calidad de legitimatario. La calidad de legitimatario, además, si los legitimantes y el legitimatario no tenían la efectiva administración de sus bienes al momento de la apertura de la sucesión, entonces el tiempo que les acabo de comentar no opera sino a partir del día a que realmente tengan administración de sus bienes. Esta acción además no podrá interponerse antes del fallecimiento del testador, únicamente después, porque antes de ello uno no puede perder la calidad legitimataria. ¿Qué significa cuando hablamos legítima por activa? Es una porción de bienes que el testador debe respetar, es decir, que no puede disponer de ella. Eso significa que es una acción que solamente puede ser ejercida por los legitimatarios o aquellas personas a las que se les atribuye este derecho. Es importante recordar que también puede ser ejercida por el cónyuge sobreviviente para que éste se le integre su porción conyugal. ¿Cuándo cuándo se presenta la demanda? Se presenta ante el juez de familia del último domicilio del testador. Allí el juez conocerá y realizará la repartición de bienes y a los que aquellos que estén designados como legitimatarios correspondientes. Si, un, si en un municipio no existe el juez de familia, quien tiene la competencia para reconocer de estos procesos es el juez civil del circuito. Espero les haya servido de mucha ayuda y de mucha comprensión ese tema, el cual nos habla de la acción de reforma para titularse como finalidad de esta exposición. Les agradezco por su escucha y atención. Gracias.